Tenemos podcast perfiles. Es un capítulo muy especial para mí. La persona que invité no pudo llegar. Falleció el día de Navidad. Se trata de una mujer que llenaba de alegría con su presencia. Removía con cariño todo tu interior. La psicóloga, la mujer, la trabajadora social, la humana, Lidia Holguín, mi amiga, mi protectora, mi ángel, como la he llamado. Hoy la quiero recordar y compartir la forma como transmitía su mensaje, porque en estos sus últimos años, sin saberlo, se enfocó en la tanatología, dedicada a orientar a las personas en mejorar su calidad de vida. Les compartiremos en este podcast una de las conferencias que impartía. Me la envió por WhatsApp hace tiempo ya. Escúchenla con atención. Ella es Lidia. Como tanatóloga, me dicen mucho, tú eres tanatóloga, la que me vas a enseñar a bien morir. Y siempre les respondo, no me endilguen su responsabilidad. Yo no te voy a enseñar a bien morir. El bien morir es responsabilidad tuya en base a cómo viviste tu vida y a cómo tomaste las decisiones de cómo trataste a tu cuerpo. Ese es un resultado de la responsabilidad o irresponsabilidad que tuviste contigo mismo. ¿Cómo vas a morir? Como hayas vivido tu vida. Yo no te puedo enseñar a bien morir cuando trataste mal tu cuerpo. Cuando a lo mejor te dijeron desde hace 10, 15, 20 años que tenías diabetes y nunca te cuidaste, porque de alguna forma me voy a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Entonces, un taquito de carnitas así lleno de grasa, una coca, que al fin de algo me voy a morir. Entonces, esas irresponsabilidades sobre mi cuerpo, sobre mí mismo, sí, lo voy a pagar cuando vaya a morir. Entonces, como tanatólogos no podemos enseñarte a bien morir. Sí, te vamos a acompañar para que sea lo menos drástico, lo menos duro posible, pero el cómo vas a morir es una consecuencia de cómo viviste, cómo trataste o maltrataste tu cuerpo o no supiste vivir tu vida. Entonces, el tanatólogo no te va a enseñar a bien morir. Como tanatóloga, yo trato de enseñarte a bien vivir. Tenemos dos cosas seguras en esta vida. Una ya la tenemos, el haber nacido. La segunda es el morir. ¿Sí? Todos sabemos cuándo nacimos, tenemos nuestra fecha de nacimiento. Lo que no sabemos es cuándo vamos a morir ni cómo vamos a vivir. Lo que hay en medio entre el nacer y el vivir, el morir, se llama vida. Eso es lo que como tanatólogo intento ayudarte. El que sepas cómo vivir tu vida de la mejor paz posible, siendo responsable contigo mismo, con tu cuerpo, por lo menos a partir de hoy que recibas esta plática de tanatología, en medio de una contingencia, en medio de una situación que es anormal, en donde nos obligaron a tomar decisiones y tomar conductas y actitudes que de forma normal no hubiéramos podido. Entonces, como tanatóloga, quiero enseñarte a bien vivir, para que tengas la mejor de las muertes, para que cuando llegue ese día final, esa cita que todos tenemos con el destino, sea de una forma apacible, sin traumas, ¿sí? Y que no le dejes a tu familia situaciones difíciles. ¿Sí? Podemos empezar con la presentación, Jessie. Voy a empezar presentándome de esta forma y es importante. Soy Lidia Holguín, soy persona, soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy trabajadora social, soy psicóloga educativa, soy tanatóloga. Pero lo principal con lo que inicié, Lidia Holguín, persona, mujer.
empezar a reconocerme como tal. ¿Qué es la tanatología? La tanatología es una disciplina Lidia, ¿quieres que yo? que se orienta iniciamos, Jessy, por favor, la primera diapositiva. Yo la comparto, ¿verdad? Sí, Jessica, tú compártela. Sí, por favor, para que la puedan ir viendo. Voy. ¿Ya se ve? Sí, Jessica, ya se ve. Estamos, Ahí voy. Ponla en presentación. bueno, aquí Sí, ya la alcanzo sí a se ver. ve. Sí, ya se ve. Ah, ok. La siguiente, Ya. vamos a clarificar lo que es la tanatología. ¿Sí? Siguiente, Jessy. ¿Qué es la tanatología? Es una disciplina que se orienta al entendimiento de la vivencia de las personas y de su entorno familiar. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. No se puede trabajar la tanatología si no empiezas con la persona, pero buscando su entorno familiar, sus redes sociales. Pero sus redes sociales no siempre son las de sangre. Nos encontramos a muchas familias que dependen del mejor amigo, de la vecina. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su estilo de vida no creó redes familiares. Tiene muchas situaciones con su familia, no se habla con los hermanos, a lo mejor tiene mucho tiempo que no ve a los papás, eso se les hará de repente conocido. O sea, vemos relaciones de sangre en donde hay muchos conflictos. La tanatología, al empezar a trabajar con una persona que normalmente está o en una etapa terminal, hablando de salud, o en una situación de crisis, hablando emocionalmente, quien está cerca de ellos son los amigos que pudo hacer, los compañeros de trabajo o bien los vecinos. Entonces, dentro de la disciplina, nosotros como tanatólogos vemos la vivencia de las personas y de su entorno familiar. ¿Ante qué? Ante las pérdidas que se van generando cada día y por consiguiente ante la cercanía de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando me acerco a un tanatólogo es porque siento que puedo morir o porque me hablaron de alguna enfermedad terminal. La tanatología representa hoy en día frente a un mundo en el que sus pobladores están inmersos en una carrera de avances tecnológicos. El celular nos limita, el celular nos aísla. Sí, nos dedicamos nada más a eso, porque también puede ser una gran herramienta de trabajo y de unidad familiar si sabemos trabajar con él. La opción de rescatar los valores perdidos o casi olvidados es parte de lo que se trabaja en la tanatología. ¿En qué sentido los valores? En el sentido de hacer redes fuertes, familiares hablando del que está junto a ti. El aquí y el ahora es la esencia de la tanatología. Siguiente, por favor. La tanatología nos enseña a vivir una vida digna para que la muerte por consiguiente lo sea. Si yo tuve una vida digna en el sentido de que cuidé mi cuerpo, de que fui sano en mi comer, en mis actuaciones, voy a quedar dormido. Pero si yo maltraté mi cuerpo, si yo tenía hipertensión y me tomaba cada cuando la pastilla, se me olvidaba, era cada 12 horas y me la tomaba nada más una vez al día, pues entonces no vas a tener una muerte digna, vas a tener una muerte difícil. Hablando, les comentaba de la diabetes, tú lo maltrataste, seguiste con el dulcecito, con el refresco, comiendo a deshoras, no cuidándote, lamentablemente vas a tener una muerte muy difícil, empezando desde amputaciones, desde diálisis, hemodiálisis. Mucha gente cree que la peor enfermedad que puede haber o aquella muerte que inmediatamente asociamos con la muerte es el cáncer. Pues déjenme les comento que no. En mi experiencia como tanatóloga, trabajo mucho con las personas que están en quimioterapia, en hematología, pero la situación más difícil que me ha tocado vivir es con las personas con daño renal. Las personas que están en diálisis y en hemodiálisis, esa es una situación realmente castrante para la vida, en donde lo que vas viviendo con ellos es una situación donde no hay vuelta atrás y todavía muchos dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga? Y no asumen
el maltrato que tuvieron con su cuerpo, sobre todo cuando había una combinación de hipertensión y diabetes, que maltrata el cuerpo. Una de las situaciones por la cual en este momento la situación del COVID hace difícil y se menciona como personal de alto riesgo a quienes tienen estas enfermedades combinadas, precisamente por el deterioro que tienen hacia el interior de su cuerpo y que muchos no lo ven. Y la diálisis, si la diálisis es un martirio difícil, la hemodiálisis todavía más. Entonces, la consecuencia de una vida digna o una muerte digna depende de ir asumiendo lo importante de cuidar nuestro cuerpo en todos los sentidos. Pero como no estamos preparados para ese momento, aunque como mexicanos nos reímos de la muerte, le hacemos fiesta, ponemos altares, nunca la enfrentamos, siempre tratamos de evadirla, siempre tratamos de irla quitando. Entonces, cuando llega el gran final, nos resistimos y lo exteriorizamos en sentimientos de enojo y en sentimientos de negación. Esas son dos de las etapas más difíciles, el enojo y la negación. Por eso mucha gente no acepta, al no aceptar su enfermedad, no se cuida, no hace nada por sí mismo, y esa es la parte fuerte que como tanatólogos tenemos que cuidar. La negación, no pasa nada, yo estoy bien, los médicos se equivocaron, con la hipertensión dice, ay, pero nada más era un dolorcito de cabeza, yo estoy bien, son unos exagerados, no pasa nada si no me tomo la medicina. Ustedes como representantes médicos saben lo importante de tomar a sus horas la medicina, pero nos enfrentamos en la negación de la enfermedad, de querer sentirme bien, de no aceptar que estoy envejeciendo, tan solo eso. Entonces, con la negación es una de las situaciones en donde es difícil poder asumir y cuidar nuestro cuerpo en su totalidad. La siguiente, Jessie. ¿Qué es el duelo? Muchos creen que el duelo hay que dejar pasar el tiempo porque todo lo cura. Otros creen que es un continuo lamento y se sitúan en una vida eternamente infeliz. Otros creen que el duelo es para olvidar o para dejar de amar el ser querido. Muchos dicen, yo no voy a ir al psicólogo, yo no voy al tanatólogo porque yo no me quiero olvidar de mi ser querido. No es la intención. Nunca vas a olvidar al ser querido. Lo que queremos enseñarte en el duelo es a que aprendas a seguir viviendo, aunque haya muerto tu ser querido, la vida sigue. El dejar pasar el tiempo que todo lo cura, esto pasa mucho, sobre todo en la separación o en los divorcios. Creemos que un clavo saca otro clavo y no es cierto. Si tú no enfrentaste o procesaste ese duelo de haberte separado, entonces va a ser mucho más difícil el poderlo enfrentar. El creer que es un continuo lamento, mucha gente, y esto es parte de las características del mexicano, que nos encanta pobretearnos, nos encanta pobretear al otro, ay, pobrecito, mira, se le murió su hijo, mira, se quedó sin trabajo, ay, pobrecito. Hay muchos que navegan con eso de, ay, ¿cómo amaneciste? Amanecí, ya es ganancia, ¿cómo estás? Estoy, y nos encanta pobretearnos, eso es parte, y a muchos les funciona, y muchos toman ese estilo de vida. Y en el duelo mucha gente se queda atorado porque les encanta sentirse supuestamente apapachados, pero sobre todo el quedarse estacionados en esa zona de confort, porque a veces es más sencillo quedarme, aunque me sienta mal, en esa zona que el seguir caminando. Esto es lo que muchos creen que es el duelo. El duelo, el siguiente, Jessie, el duelo no solo es normal, el duelo es necesario. Muchos creen que evadiendo, sí, esto nos pasa mucho a los que trabajamos 24 horas al día, de que te llenas de trabajo. Muchos dicen, es que ese ni está deprimido, mira, ni siquiera resintió la ausencia de la mamá o de la esposa, se la pasa trabajando, no sintió, no tiene su duelo. La peor de las depresiones no es cuando te quedas acostado, te quedas sin hacer nada. Ese tipo de depresiones te las saco rápido. En un mes, en mes y medio estoy trabajando con las personas que en su depresión se quedaron estacionados. El problema es la gran depresión de aquel que se llena de trabajo, que te acumulas trabajo para no pensar, para cansarte. Entonces, tengo que enfrentarlo a su duelo, tengo que enfrentar a la persona y que entienda que es normal llorar, es necesario llorar, pero estamos con la costumbre de
Tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar, eres hombre, eres el pilar, tú tienes que ser fuerte, no puedes demostrar tus sentimientos. Y ese es el primer problema para poder procesar tu duelo. El que dice la sociedad, dicen los demás, que el duelo no es normal, que tienes que ocultarlo, que tienes que apachurrarlo y no puedes, no debes de exteriorizarlo. En la tanatología es al contrario, el duelo no solo es normal, el duelo es necesario. Para poder salir adelante tienes que despresurizar, tienes que sacar, tienes que enfrentar. Pero tenemos que entender que no podemos apurar los duelos, son diferentes en cada persona. Lo que tú sientes puede ser normal y es necesario, pero tenemos que entender que hay que sacarlo, hay que enfrentarlo, hay que vivirlo, sufrirlo para poder cerrar ciclos. No puedes cerrar un ciclo si no te dolió, si no lo lloraste, si no lo enfrentaste, si no vacías todas estas emociones que tienes. ¿Cómo vas a procesar tu duelo? ¿Cómo podemos entender en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación anormal, el que tenemos que cuidarnos, el que no debemos de salir de casa? Si estoy en esa negación, si no acepto que me duele, que me estén limitando, que no puedo convivir, que no puedo ir a ver a mis papás como normalmente lo hago, ¿por qué? Porque me cambió el contexto. Entonces, es un duelo que no entiendo y por eso no asumo el tomar las indicaciones que me están dando, porque me quedo atorado en este duelo. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede con las personas que no lloran? Precisamente se queda su duelo atorado. Cuando no lloramos, es como una botella de champán en medio les voy a hablar de los 3 días de duelo cuando vas a enterrar a una persona que murió. El primer día estás en shock. El primer día te avisan, por mucho que haya estado esa persona enferma, entrando y saliendo del hospital, nunca estás preparado para cuando ella va a morir. Es un dolor intenso. El primer día es ese shock, tener que hacer trámites, el acta de defunción, si tienes servicio funerario es menos, pero si no lo tienes, estar buscando, empiezas a tomar malas decisiones porque en medio del dolor pues buscas lo más caro, te endeudas. Ese es el primer día. El segundo día que estás allá en la funeraria, bueno, estoy hablando de lo anterior porque ahorita con la contingencia no hay funerales, hace más difícil la situación. En el segundo día llega la familia, los amigos, te abrazan, te palmean, te tranquean. Entre los hombres, ¿qué hacen? Te acompañan en tu dolor. Y cada trancazo, había un señor que me decía, faltan como 100, Lidia, y ya no aguanto los pulmones. No sabemos abrazar. Somos buenas para decir cosas que no debemos. Ánimo, échale ganas. Dios sabe por qué hace las cosas. La frase que más escuchamos, y ustedes la deben de escuchar como representantes médicos, tienes un guerrero, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, tienes un ángel en el cielo, ya hay alguien que te está cuidando, Dios se llevó un ángel porque lo necesitabas. Cuando estás en el segundo día de un duelo, esas palabras son como una mentada de madre, y las personas que han vivido por eso saben lo difícil que es escuchar, ánimo, échale ganas, tú puedes, tú diste lo que diste. No te sirven esas palabras, por favor, esas palabras son para tirar al bote de basura. A nadie le sirven en un proceso de duelo. Son palabras que hacen que te enojes, hacen brotar la siguiente etapa del duelo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, contestando esa pregunta, ¿qué pasa cuando no lloras? Tú quieres llorar, llega alguien y te abraza y dices, con esa persona siento la confianza, quiero llorar, y empiezas a llorar y ¿qué es lo primero que te dicen? Pero cálmate, no llores, piensa en los niños, piensa en tu mamá, y te contienen. Y aquí es donde hago la analogía de la botella de champán o de sidra. ¿Cómo sale disparado el tapón? Como las emociones, sale el tapón y brota y empieza a burbujear todo, así brotan las emociones. Pero es cuando te dicen, no llores, cálmate. Haz de cuenta que todo mundo busca el tapón y te lo remachan, te lo ponen, y entonces después te dicen a la semana o al mes, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no sacas? Es que, ¿por qué contienes? Debes de llorar. Oye, el día que quisiste hacerlo, te metieron el tapón.
y no pudiste llorar, entonces después no puedes. Ahí es donde empiezan esos duelos contenidos, porque en el momento que tú quisiste vaciar, en el momento que tú quisiste sacarlo, no te lo permitieron. Sí. Entonces, ese es el problema cuando no lloramos cuando debemos. ¿Qué pasa en la mochila de la vida? Porque muchas veces nuestras actitudes dicen, es que eres muy frío, es que no demuestras tus emociones. Pues porque en el transcurso de tu vida, en tu historia de vida, te dijeron, no llores, tienes que ser fuerte. Entonces, si abrimos la mochila de la vida personal, como persona te vas a dar cuenta de todas las contenciones que te han hecho en el transcurso de la vida y por eso te es difícil manejar tus emociones, te es difícil externar, te es difícil apoyar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nadie te enseñó a hacer eso. Como tanatólogos nos vamos mucho a la historia de vida para ir sacando todos esos duelos que hemos ido acumulando en el transcurso de toda nuestra historia de vida, abrir la mochila e ir sacando cada una de las cosas. El duelo es un proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida. Etimológicamente significa duelum o combate, dulos, dolor. Sí, es dolor, te tiene que doler, no podemos entender, no podemos aprender si no dejamos que el dolor fluya de una manera normal. El problema es que al no llorar, al contener ese dolor, se vuelve patológico o se vuelve una depresión porque no le damos un cauce normal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te quemas? Inmediatamente quitas la mano, evadimos el dolor, todos evadimos que nos duela. A nadie queremos enfrentar el dolor y sin embargo, volviendo a la imagen que les puse anteriormente, el dolor no solo es normal, es necesario. La única forma de cerrar ciclos es enfrentando ese dolor, darle un cauce sano y poder salir adelante. Siguiente, Jessie. La pérdida de un ser querido es un proceso difícil al que los psicólogos llamamos proceso de duelo. El proceso de duelo se tiene que dar de una forma normal, con un cauce que lo vamos a ir enfrentando, pero no nos vamos a quedar estacionados en el duelo. En el duelo viene un entendimiento. Siguiente, Jessie, por favor. En el proceso de duelo se define como el conjunto de manifestaciones fisiológicas, intelectuales, emocionales, conductuales y espirituales que se manifiestan como consecuencia de una pérdida. En todo ese contexto lo tenemos que ver. Hay quien se queda nada más en lo fisiológico, en que me duele. Hay quien se queda en lo emocional, de quedarse en shock y no saber qué salir adelante. Tenemos que hacer ese proceso en todo ese contexto, asumiendo que tuvimos una pérdida. Cada persona tiene como mínimo 4 formas distintas de vivir su duelo. Y esas son física, emocional, mental y espiritualmente. Siguiente, Jessie. En el proceso de duelo, en ninguna otra situación como el duelo, el dolor producido es total. Hay un dolor biológico, te duele el cuerpo. Es cuando dices, no sé qué tengo, me duele todo, no lo puedo expresar. ¿Sí? Ese es el dolor biológico, tenemos que partir de ahí. A veces necesitamos buscar la ayuda de medicamentos, de fármacos, y es cuando nos vamos al dolor psicológico. Duele la personalidad, ya no puedo ser alegre, ya no puedo reír, ya no puedo bailar, porque me quedo atorado en ese proceso psicológico, y más si fue una muerte agresiva, o más si fue un accidente donde no tuve tiempo de procesarlo. Hay un duelo social, te duele la sociedad y su forma de ser. Hay muchas personas que dicen, no tolero ver a alguien con su mamá porque la trata mal y yo perdí a la mía, yo que la cuidaba bien. No tolero ver a alguien con su hijo, no tolero ver a personas que van caminando y dices, ¿por qué ese indigente está ahí vivo y mi hijo que era bueno, mi hijo que estaba bien, por qué se lo llevó Dios? Y es cuando empieza esa etapa también de enojo. Entonces, en la parte social, te enojas con los demás, te enojas porque los demás pueden disfrutar, los demás pueden vivir y tú no. Te duele la parte familiar, te duele que los otros sigan su vida y no entiendas que tú te quedaste atorados y que necesitas un espacio. Te duele el alma. La parte espiritual es la parte más difícil. Cuando dices,
no puedo llorar o no puedo parar de llorar. Es cuando el alma, esa alma que no es tangente, no la podemos ver, no la podemos oler, no, pero te duele. Todo ese contexto es el que se debe de trabajar dentro de un proceso de duelo. Imagínate en medio de esta contingencia, imagínate en medio de todo esto que nos está limitando, poder hablar de cada uno de estos contextos del duelo. Y es por eso es que no estamos asumiendo todas las medidas y todas las indicaciones que nos dan, porque nos quedamos atorados nada más en, me están limitando y no quiero esto. Las emociones expresadas son emociones superadas. Cuando la emoción no se expresa, el cuerpo duele. Cuando contienes por los otros, ¿cómo voy a llorar enfrente de mis hijos? Me decía un papá que acaba de quedar viudo. Es que yo no puedo demostrarle a mis hijos debilidad, yo tengo que ser fuerte con ellos. Ellos cuando ellos lloran, yo estoy fuerte, le digo, oye, y el día que quieras rehacer tu vida, el día que quieras salir adelante, tus hijos te van a decir, ¿sabes qué, papá? Tú nunca le lloraste a mi mamá, tú nunca estuviste conmigo, por eso te es fácil rehacer tu vida. Pensando a futuro, tienes que entender lo importante de llorar, creemos que el llorar con los otros es una forma de debilidad. Sí es el ser débil, pero la única forma de educar en procesos de duelo es enseñar que es bueno ser débil y sacar las cosas y seguir adelante, que la vida sigue. Por eso es importante externar ese dolor a través del llanto, que es la forma más accesible que tenemos de poderlo despresurizar. Pero no quiere decir que nos vamos a quedar eternamente llorando. Es llorar, sacar, duele, cerramos ciclos y seguimos adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad del duelo? Es dar precisamente una expresión y un cauce sano a los sentimientos. Llorar para empezarte a recordar, empezar a traer recuerdos, anécdotas. Y esas anécdotas es precisamente lo que hace que nuestra silla no esté vacía, porque empiezo a llenarla de recuerdos, de esas anécdotas, de fotos, y eso me va a permitir darle finalidad al duelo. Ya lloré, pero entonces después de llorar empezamos a hablar, empezamos a reírnos, empezamos a recordarte con todo eso que vivimos juntos, y eso hace que la finalidad del duelo nos permita dejar de llorar, saber que nos dejaste algo y que la vida sigue. Entonces la finalidad del duelo, al darle un cauce y una expresión, hace que el duelo sea sano. Ya no voy a llorar cada que te recuerde, al contrario, voy a empezar a recordarte más con las cosas bonitas en forma positiva y voy a dejar de llorar menos. El tiempo no nos permite olvidar, el tiempo lo que nos permite es soltar y seguir adelante. Siguiente. La finalidad del duelo, pues precisamente serenar el sufrimiento, dominando la pena de la separación, aceptar la realidad de la muerte y amar con un nuevo lenguaje de amor al fallecido. Y en este proceso debemos encontrar un significado en nuestra vida. Quien tiene por qué vivir, encontrará siempre el cómo. Siguiente. En las etapas del duelo, quienes atravesamos por un proceso de duelo, transitamos por una serie de etapas o vivencias comunes, aunque cada una se caracteriza por una amplia variedad de respuestas humanas. Las reacciones que se presentan en cada una de esas etapas son normales y son esperables, ¿sí? Cada etapa tiene una característica y tanatológicamente se va haciendo el poder ir brincando de cada una de las etapas para tener un proceso de duelo normal. Muchos autores hablan sobre el duelo. Algunos hablan de 5 etapas, otros hablan de 7, inclusive de 9. Yo me centro en las etapas que nos habla Elizabeth Kubler, que son 5 etapas del duelo y que son las siguientes. Son 5 etapas las que maneja ella. Siguiente, Jessie, por favor. En estas etapas del duelo, la primera etapa es el impacto y la negación. Esto es antes del shock. El shock, a veces nos quedamos estacionados en el shock de la noticia y ni siquiera entramos a la etapa de la negación. En la negación a veces decimos, no es cierto, no puede ser él. Estamos viendo a veces el cuerpo y decimos, no es él. Había una señora que le llevaron a reconocer el cuerpo de su hija y decía, no es él, no es, no. Señora, pero mire, no es. O sea, me niego a la realidad. Tuvo que entrar otra persona para poder dar la certificación de que era la persona. A veces nos quedamos estacionados en el shock y no lo enfrentamos. La segunda etapa, que es la conciencia de la pérdida, aquí es donde entra el enojo, entra la ira. La tercera etapa, hablamos de conservación y retraimiento.
se ha vuelto tan de moda o hemos hecho un uso o desuso de la palabra depresión que la prefiero manejar como conservación o retraimiento. Es cuando me meto en mí mismo y no quiero moverme, no quiero salir. Y al hablar de conservación, lo que les decía anteriormente, cuando me lleno de trabajo para no sentir, para no pensar, para atiborrar mi cabeza y llegar y acostarme cansado, pero realmente nunca hay un cansancio. Siempre sentimos ese dolor en los hombros, cuando te quieres acostar sientes hasta como que te arde. ¿Por qué? Porque al no estar enfrentando el dolor, ahí lo tienes. Es el mal manejo del estrés, es cuando acumulas emociones y no despresurizas y no sacas, y es cuando en ese retraimiento sientes ese gran dolor, como una gran mochila que traes dentro de ti y que está tan pesada y no te deja moverte. Y por más que te quieres dormir porque estás muy cansado, das vueltas y vueltas en la cama, se me hace que eso se les hace conocido, de que ya estás muy cansado y simple y sencillamente no puedes conciliar el sueño. Duermes 2, 3 horas, pues porque estás atorado en esa parte de la etapa del duelo, porque traemos muchas cosas de atrás en donde no hemos sabido sacar o despresurizar en su momento. Y la cuarta etapa, cicatrización o reacomodo, la quinta etapa, recuperación y sanación. Estas dos últimas etapas normalmente se dan cuando somos una persona resiliente o bien ya tuvimos el apoyo tanatológico, el apoyo psicológico. Siguiente, vamos a hablar de la primera etapa de impacto y negación. ¿Cuáles son sus características? La incredulidad, la confusión, la inquietud, esa confusión de no saber cómo enfrentarse, no es cierto, no es verdad. Ahorita, esta primera etapa en la situación que estamos viviendo, donde vas y internas a tu familiar y ya no lo viste, no puedes estar con él, te están avisando, está muy grave, y resulta que recibes una llamada y te dicen, ya falleció, ya murió, estuvo entubado, no puedo salir adelante, pero junto con esta noticia te dicen, ¿dónde va a ser el servicio funerario? Porque va directo a incinerarse. No lo puedes ver, no puedes despedirte, no le puedes dar la bendición, simple y sencillamente se te va a entregar tu urna y tú vas a tener que creer y confiar que es tu familiar porque no lo volviste a ver. La negación ahorita en el tiempo de COVID va a estar muy saturada, la tengo muy saturada. ¿Por qué? Porque despediste a tu familiar, estuvo 15 días, una semana, no más de un mes, y te entregan una urna. La negación va a quedar de que esa urna te la vas a llevar a tu casa y vas a hacerle un altar. ¿Por qué? Porque no te despediste. Porque en esta etapa esas oleadas de angustia, esa agitación, ese llanto, ese no poder hablar, no poder respirar, se va a quedar atorado. Ahorita en tiempos de COVID, este proceso de duelo lo vamos a tener en esta primera etapa. Va a ser muy difícil poder sacarlos de esta primera etapa y mucha gente se está quedando de que tienen la urna y empiezan a pensar, anda de viaje, están en la negación total porque ya no te despediste. Porque lo normal en estas etapas, después del llorar, esos pensamientos obsesivos, algunos síntomas físicos, debilidad muscular, temblor incontrolable, perplejidad, mareo y palpitaciones, inclusive hay quien se llega a desmayar, porque es la negación, quiero privarme de ese dolor es tan intenso que se desmayan o simplemente se quedan en la nada. Ahorita esta situación en tiempos de COVID se está haciendo más difícil, muchos se quedaron en la negación, aunque reciben las cenizas, piensan que todavía está en el hospital y no lo están asumiendo. Se quedan atorados en esta etapa. Siguiente, por favor. En la segunda etapa, que es la de la desorganización, la conciencia de la pérdida, a medida que los síntomas racionales iniciales se van dando, la persona comienza a sentir ansiedad, ¿sí? Esta ansiedad es no poder respirar, el uso del cubrebocas nos está generando una ansiedad tremenda. Ahorita no ha habido quien no haya tenido una crisis, un pico de ansiedad, después de estar tanto tiempo con el cubrebocas. También por eso no lo estamos utilizando, porque
con el cubrebocas es la forma de sentirte tú mismo, de sentir tu respiración, y no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. No estamos acostumbrados ni siquiera a percibir nuestra propia respiración. Estoy tan al pendiente de los demás, pero nunca al pendiente de mí mismo, que eso es lo que está causando esos picos de ansiedad, ese estrés prolongado. Nos estamos volviendo agresivos, está creciendo el índice de agresividad dentro de los hogares, porque estamos en este proceso de duelo. Estamos en el duelo de la pérdida de nuestro libre tránsito. Por eso se está también generando esa agresividad. Tienes que estar con una persona que nada más veías 2 o 3 horas porque te la pasabas trabajando, y ahora resulta que tienes que estar con ella. Tienes que volver a conocerla, y ya no es la persona de la cual tú te enamoraste, o tenemos ya diferentes formas de pensar, pero no lo habíamos visto porque cada quien estaba en sus situaciones o en su trabajo. Sentimos una impotencia, sentimos una frustración. Todo eso, el enfrentarme a conocerme, a estar conmigo mismo y con una familia, que aunque es mi familia y la quiero, no había esa convivencia, y menos de una forma obligada. En esta segunda etapa de desorganización, porque todo se me movió. Sí, tengo comportamientos de búsqueda, quiero volver a lo mío, pero no veo salida. Es sentir la presencia del muerto, de sentir que lo tengo encima, pero no me puedo mover. En esta etapa llena de conflictos, la culpa real o imaginaria aparece con sentimientos y pensamientos de si hubiera. Si yo hubiera hecho esto, sí, empiezo a pensar cómo era la vida antes, y no veo ahorita el contexto de cómo salir adelante. La culpa puede tomar varias formas: sentirse culpable de estar vivo, de estar aquí y otros no están, las autoacusaciones y una culpa fantasiosa. Aquí es donde empieza el enojo, aquí es donde empieza el enfado. No me interesa quién me la hizo, me interesa con quién me desquito. En el proceso de la ira, me enojo con todo el mundo. Hay muchas personas que se quedan atoradas en la ira, empiezan a golpearse, ahorita chéquenle los nudillos a los adolescentes. ¿Sí? El adolescente que está frustrado le está golpeando a la pared, le está pegando a las puertas. Nosotros mismos, de repente, ¿qué hacemos? A veces le tenemos que pegar a algo, a la carpeta, al escritorio, cuando algo nos está frustrando. Pues en esta segunda etapa es el mal manejo de la ira, y cuidar que no nos quedemos ahí. Las personas que son coléricas, debemos de ser muy cuidadosos con ellos en esta etapa. Aquí en esta etapa tenemos que recapacitar de lo ilógico que es sentir culpa por algo que no podemos cambiar y que no está en nuestras manos hacerlos. Disminuir la culpa y allanar el camino para la resolución de un duelo sano es el trabajo del tanatólogo, y transitar entre la negación, el enojo, la ira, es bien común en un proceso de duelo mal tratado, un proceso de duelo en donde no quiero salir adelante y me gusta pobretearme. Siguiente, por favor. En la tercera etapa, estamos hablando de conservación o retraimiento, mal llamado depresión, en donde siento el aislamiento, la impaciencia, la fatiga y la debilidad. Es un repaso obsesivo en donde el apoyo social es disminuido, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie esté conmigo, siento desesperación, desamparo, impotencia, es todo lo negativo. En la tanatología tenemos que aprender a hablar en positivo, tenemos que eliminar todo eso, tengo que entender aquí, y aquí es donde tengo que trabajar con la persona, de que la persona se identifique consigo misma, que sea capaz de decir, yo me quiero, yo me reconozco, yo me revaloro. Aquí es donde tengo que enseñarte a abrir la mochila de la vida e irnos al pasado para desaprender todas aquellas emociones, actitudes y conductas que han sido nocivas para mí mismo, desaprender de que los demás tomen decisiones por mí. Tengo que aprender aquí en esta etapa, y te tengo que enseñar a poner límites, aprender a decir no, aprender a decir quiero llorar, tengo derecho a llorar, tengo derecho a expresarme, tengo derecho a decir quiero estar solo, necesito mi espacio de soledad. Pero si siempre hemos sido personas que los demás deciden por mí, que no soy capaz de expresar mis sentimientos, en esta etapa
de conservación y retraimiento es cuando más se debe de trabajar con la persona, es reestructurarte, es despresurizar, es sacar todo aquello que hemos acumulado para que todas estas emociones, si se dan cuenta, son en negativo, las transformemos a positivo y la siguiente vez que tengas un proceso de duelo, vas a transitar por esto, pero de una forma más sana y más rápido. ¿Por qué? Porque la depresión va a ser un instante en donde vas a llorar, te vas a sentar, vas a sacar, despresurizar, pero la vida sigue. ¿Sí? Después de que ya aprendiste a manejar un proceso de duelo de una forma sana y acompañado por un tanatólogo, te vas a dar cuenta que en los siguientes procesos no es que no te vaya a doler, es que vas a saber transitar de una forma más rápida y más sana con esos procesos. Por eso es importante aprender que el acompañamiento tanatológico no es hasta el final, no es cuando tengamos todo encima, sino siempre es bueno tener ese tipo de compañía. Siguiente, en la cuarta etapa, cicatrización o reacomodo. El doliente va dejando poco a poco su mundo emotivo y vuelve a tener una perspectiva. Realiza un balance entre lo que ha perdido, lo que le queda y lo que ha aprendido. Las características de esta etapa es reconstruir la forma de ser, retomar el control de la vida, una disminución gradual del estrés, un aumento de energía física y emocional. Aquí es donde empezamos a buscar alternativas de cambio. En las etapas anteriores es como cuando tienes un rompecabezas y la situación que haya sido, ya haya sido separación, ya haya sido abandono, muerte, pérdida de la salud, pérdida del libre tránsito. Todo eso hizo que se te desacomodara todo ese rompecabezas de la vida. En la cuarta etapa es volver a acomodar el rompecabezas sabiendo que ya no hay una pieza, pero que esa pieza no te va a limitar a seguir adelante, que esa pieza no te va a limitar a seguir con la vida. ¿Cuál es el dolor más intenso que podemos sentir como personas? Eso está ya tabulado. El dolor más intenso que podemos sentir es perder un hijo. Ese es el dolor más intenso que puedes tener. A veces me dicen, perder a la mamá, perder a la esposa, perder... El perder un hijo es el dolor más intenso que tenemos. El segundo, ¿cuál creen ustedes que es el segundo dolor más intenso que podamos tener? La esposa. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Tu pareja. La esposa. La mamá. La mamá. La mamá. Sí, ¿qué más? A ver, ¿quién más? Un La hijo. mam- El primero es un hijo. La mamá. El dolor más La intenso mamá. es perder un La hijo. mujer, la esposa o la pareja. El segundo. Yo digo la pareja. Yo La digo que la pareja. pareja. La pareja, pero déjenles digo, no en muerte. El dolor más intenso que podemos sentir como personas es la separación, el divorcio. Primero la separación y después el divorcio. ¿Por qué? Porque cuando alguien se muere, cuando se te muere la pareja, tú puedes decir, lo amo, lo extraño, y se te permite llorar y se te permite decir, lo extraño y lo amo. Pero si tú perdiste a tu pareja y si la perdiste porque te engañó, porque te puso el cuerno y todo el mundo se dio cuenta, y tú quieres externar, me siento mal, te van a decir, eres bueno, en mi tierra le dicen de otra forma, eres un tonto. ¿Cómo vas a llorarle cuando te puso el cuerno? Y nos empiezan a limitar igual que la botella de champán. Tú quieres externar tus emociones, tú quieres llorar y la gente te limita. Te dicen, no puedes llorar porque te hizo mal, te hizo daño. ¿Cómo puedes llorarle a una persona que te hizo daño? Lo que no entendemos es que en el proceso de duelo no lloramos por el otro, lloramos por nosotros. Quiero llorar porque te perdí, porque perdí ilusiones, porque contigo tenía un plan de vida, porque habíamos hecho planes, porque tenemos hijos. Y todo eso, mi rompecabezas de la vida, se me cayó. Pero junto con eso, estoy sufriendo como mamá, estoy sufriendo como persona, pero estoy sufriendo como mujer. Y no me permites llorar y no me permites externarlo. Por eso, cuando tú pierdes a tu pareja e inmediatamente buscas otra, los que ya tienen 2, 3, 4, 5 parejas, van a decir, pero es que siempre me va peor con la siguiente. ¿Por qué? Porque no cerraste ciclos, porque no aprendiste, porque no procesaste tu duelo, porque dentro de los duelos tienes que aprender a estar contigo mismo. Y no sabemos estar con nosotros, le tenemos miedo a la soledad,
le tenemos miedo a no tener una pareja, creemos que es necesario o que es indispensable tener una nueva pareja, si no, no soy. Si no, no me reconozco. Por eso en la cuarta etapa es hablar de la persona, reconstruir a la persona. Porque cuando hay una separación, porque cuando la pérdida es de perder mis sueños, si no lo enfrento, la siguiente relación va a ser todavía peor y voy a cometer no nada más los mismos errores, voy a cometer otros peores. ¿Por qué? Porque no procesé mi duelo, porque no lo enfrenté, porque no aprendí a estar conmigo mismo y dejar de darle al otro el poder de hacerme sentir mal, el poder de hacerme daño. En la etapa de cicatrización y reacomodo aprendemos a perdonar. Al abrir la mochila de mi vida, me veo de que no le hablo al primo, no le hablo al hermano, de que las navidades no pueden ser en familia porque va a venir aquella persona que nada más de pensarlo se me retuerce el estómago. Esa persona que nada más de que me la mencionan dices, ¡ay, es innombrable! No lo tolero. Oye, ¿qué te hizo? Ni me acuerdo, pero no lo puedo tolerar. No lo aguanto. ¿Se les hace conocido? Tienen a alguien que no toleras, que no quieres hablarle, ya ni te acuerdas de qué. O hay personas que tienen tan acomodada la caja de su vida que dicen, ah, sí, me hizo esto, en tal fecha, tal momento. Oye, espérate. ¿Por qué cargas con esas emociones y esas situaciones hasta con fecha y demás? Y tú las estás cargando. El que te hizo daño fue el otro y tú estás cargando con esas emociones y resentimientos. Cuando abrimos la caja de la vida les digo, esto apesta, traes muchos muertos aquí. Háblame de este muerto. No me acuerdo, pero no le hablo. Se me retuerce el estómago, pero no me acuerdo. Entonces, ¿sabes qué es tiempo de perdonar? Y aquí es cuando no entendemos que el perdonar al otro no es porque el otro se lo merezca. El perdonar al otro es quitarte el poder de hacerme sentir mal. Quitarte y sacar de la mochila de mi vida, estar cargando con tus responsabilidades, con las emociones que tú me hiciste sentir, pero que no son mías. Perdonarte es poder yo transitar por la vida de forma más ligera y aprender a vivirla sin cargar con muertos que no son míos. Ah, es que en aquella ocasión me dijo que yo no valía, yo no puedo tolerar a mi papá porque siempre me pisoteó, porque siempre me golpeó, porque siempre... Perdónalo. Perdónalo, ya no dejes que siga influyendo en tu vida actual. Perdónalo porque tú vas a soltar con ese perdón lo que sigues cargando porque fueron actitudes y emociones de él. A partir de ahora, estas emociones son tu responsabilidad. Tienes dos opciones en esta vida: vivirla bien y disfrutarla, o echártela a perder y jodértela. Yo elijo ser feliz. Por eso suelto, por eso perdono, no porque tú te lo merezcas, sino porque yo me merezco transitar por esta vida de una forma más ligera, regresándote todo lo que me hiciste daño, porque no me sirve, porque ya aprendí que esta vida depende de mí, aprendí a poner límites, y en esos límites es regresarte, perdonándote todo lo que estoy cargando en la mochila de mi vida, porque simplemente voy a viajar ligero. Voy a aprender a ser feliz y voy a aprender a disfrutar. La siguiente, por favor. En la quinta etapa, recuperación y sanación, en esta etapa retomamos el control sobre la vida. Es tiempo de dejar partir e iniciar nuevas relaciones. Cuando hablamos de las redes familiares, es buscar esos apoyos, o bien, si te quedaste solo, si estás viudo, si no tienes buenas relaciones con los demás, aquí al despresurizar, al sacar, al desaprender y dejar vicios anteriores, voy a tener la oportunidad de generar nuevas amistades, nuevas formas de vida, ponerme a estudiar algo que siempre quise y no pude. Entonces, en la etapa de recuperación se te brinda una oportunidad de ser tú mismo, de descubrirte, de buscar todos los recursos a tu alcance y poder volver a tomar decisiones y decir, a partir de aquí me cuido, a partir de aquí entiendo lo importante de tomar las medicinas a mis horas, lo importante de darle tiempo a los otros, lo importante de darme tiempo a mí mismo, lo importante de yo tener mis 15 minutos de descanso.
Por eso es muy importante vivir a fondo las 4 etapas anteriores para que en la quinta es cuando podemos cerrar círculos, podemos ya soltamos, ya perdonamos, y entonces aquí es cuando voy a volver a tomar decisiones con límites claros y sabiendo qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. El doliente ahora está listo para perdonar y pedir perdón al difunto, al que se fue, al que me abandonó, y voy a ser capaz de poder establecer nuevas relaciones porque yo ya sané, porque yo estoy bien y no voy a volver a replicar lo que hice anteriormente. Estamos también dispuestos en ese perdonarnos a nosotros mismos y dar gracias porque te fuiste, gracias porque me dejaste, porque me estás dando la oportunidad de encontrar a alguien mejor, alguien que me merezca y que yo pueda decidir lo que voy a salir adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de duelo? Anticipado, retardado, crónico, emergente, patológico. En el anticipado y retardado es cuando tienes cáncer y ya te estás muriendo y te la pasas llorando y no vives la vida. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo, muy claro. Me hablan porque una señora está llorando porque su niño de leucemia de 2 años ya no se lo pueden recibir porque se lo habían dado de alta por máximo beneficio. La señora no había entendido que el máximo beneficio era llevártelo a tu casa para que muera en compañía de todos los tuyos, y la señora llega al hospital pidiendo que se lo reciban porque el niño está asfixiándose, y le dicen, señora, es que es lo final. Y la señora se agarra a llorar y dice, ¿cómo que es lo final? Que su niño ya se va a morir. Pasó el psicólogo, pasó el psiquiatra y me hablan, Lidia, por favor, puedes venir, no podemos contener a la señora. Sabía perfectamente dónde estaba la señora porque era un mar de llanto. Ya me dicen la situación, le digo, señora, le tengo 2 noticias. La primera, efectivamente, su niño se va a morir. Su niño tiene leucemia, su niño está en fase final. Esto no lo puedo quitar. Se le dio en máximo beneficio para que esté con usted. Esa es la primera noticia que usted ya le dieron. La segunda noticia que le tengo que dar es que usted tiene 2 horas aquí perdiendo el tiempo y su niño está vivo. Su niño todavía no se muere. Su niño, ¿cuánto le queda? No sé, pero lo que le queda, abrácelo, béselo, dígale lo que le quiera, no anticipe su muerte. El día que se muera viene y lloramos juntas. La segunda noticia es, su niño está vivo y tiene 2 horas esperando por usted. Anticipamos la muerte, anticipamos el dolor, ¿sí? No sabemos vivir el momento. Entonces, dentro de los tipos de duelo, el anticipado, el retardado, el que después de 5 años es cuando empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque atoré mi proceso de duelo y no... El proceso de duelo más retardado ha sido en 20 años. Empezaron a llorarle al esposo 20 años después. Y el crónico es cuando siempre me duele, cuando todo me pobretea. El emergente, patológico y negado es el que vamos a vivir ahorita en esta etapa de COVID. ¿Por qué? Porque no tuviste tiempo de despedirte, porque no tuviste tiempo de vivir, de estar junto a tu enfermo. Este tipo de duelo es el que vamos a tener ahorita en contexto los tanatólogos y nos estamos preparando para ellos. El extraordinario suspendido, cuando la persona la secuestran, cuando no tienes un cuerpo que llorar, cuando no tienes una tumba donde ir a poner una flor. Por eso, cuando ustedes dicen, voy a llevar a mi familiar y lo voy a tirar al río y demás, tiempo después hay problemas en el proceso de duelo porque no tienes un lugar donde ir a rezar. ¿Por qué? Porque eso es algo que por tradición como mexicanos necesitamos una oración y necesitamos llevar una flor. Y bueno, el duelo saludable o positivo, que es el que se intenta como tanatólogos, enseñarte a vivir la vida. ¿Para qué? Para que tu proceso de duelo, aunque tenemos que transitarlo, sea de una manera sana, positiva y que sea natural, que no sea tan retardado. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de una forma saludable y positiva. Siguiente, Jessy, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones para un duelo sano? Llorar. Llora todo lo que quieras, no contengas. Para eso son los 3 días de funeral. Son los días en que vas a despedirte, que vas a ver a tu ser querido. Antes de incinerar, siempre es importante tener a tu ser querido un tiempo ahí para verlo, para despedirlo, para darle la bendición, para darle un beso. Otra recomendación en el duelo sano es hablar, que es lo que hacemos con el tanatólogo. Hablar, despresurizar, sacar, recordarte, dejarte abrazar. Dejarte abrazar no es el trancazo, no es la sobada, ¿sí? No es el te acompaño en tu dolor. El abrazar es un abrazo fuerte, solidario, ¿sí? Te abrazo y te suelto,
pero con la sana distancia, ¿qué creen? Ya no vamos a poder abrazar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Hay dos formas en el acompañarte que es importante. El dejarse abrazar, bueno, es un apretón y te suelto. O la otra, agarrarte a la altura del codo, en esta parte un apretón. Cuando estás con alguien, a veces le ponemos la mano en el hombro. Lo ideal, lo tanatológicamente hablado, las personas que son kinestésicas, la forma de acompañarlas, la forma de hacerles sentir que estamos con ellas, es en esta parte del antebrazo. Aquí abrazamos, aquí agarramos, y aquí es cuando dices, aquí estoy. ¿Cuáles son las palabras que debemos de utilizar en un funeral? Calladitos nos vemos más bonitos. A un funeral vamos a acompañar. A un funeral voy a estar contigo. No voy a decirte esas palabras que se van al bote de la basura. Y les recuerdo cuáles son las palabras que se van al bote de la basura. Ánimo, échale ganas. Dios sabe por qué hace las cosas. Eres un guerrero. Esas palabras no nos sirven. El decir aquí estoy es mucho más sano y le ayuda más a la otra persona con ese apretón en el antebrazo, que es en lo que vamos a cambiar de dejarse abrazar por la sana distancia y por la nueva forma de vida que debemos de tener después del COVID. Y el conversar con otros, el conversar con pares. Aquí es donde con las personas de la tercera edad se recomienda hacer grupos, se recomienda hacer reuniones, porque están hablando con personas que se entienden, que son de su misma forma de ver las cosas. E igual con los adolescentes. Con los adolescentes ahorita, después de esta situación del COVID, tenemos que procurar, tenemos que tratar de facilitar este tipo de conversatorios para que ellos sean capaces de sacar adelante y tratar de evitar la ola de suicidios que se nos están viniendo encima. Lamentablemente, el suicidio más joven, estamos hablando de 6 años, no es posible. Y ahorita se está viniendo esa ola de suicidios precisamente porque no sabemos procesar nuestro duelo. Reconocer la pérdida. ¿Cómo podemos reconocer la pérdida? Escribir. Es bien importante escribir. Cuando hablo de que a veces el celular o las redes sociales separan familias, en el caso para mí como tanatóloga, el WhatsApp, el Messenger, inclusive el Twitter, son herramientas muy importantes porque la gente empieza a mandarme mensajes. Ahorita que estoy acompañando a varios paramédicos y a varias enfermeras, están en su turno en la noche y empiezan con esa sensación de angustia y empiezan a escribirme. A veces escucho nada más que me están llegando mensajes y empiezo a ver, pero veo que están escribe y escribe. La gente está despresurizando, está manejando su ansiedad. Entonces, el estar escribiendo, saben que en un momento dado los voy a leer. Si veo que es una crisis difícil, empiezo a contestar o pongo una mariposa para decirles que los estoy escuchando. Entonces, reconocer la pérdida es escribir o saber que hay alguien en un acompañamiento tanatológico que va a estar conmigo y que va a entender lo que siento y cómo lo siento. Siguiente, Jessy, por favor. Dentro de todas estas recomendaciones del duelo sano, es importante cultivar el afecto y el amor mutuo en la pareja, porque si perdieron un hijo, pero cada quien por su lado, empiezan a manejar su duelo, tengo que ser fuerte por ella. Y ella dice, él no sintió la muerte de mi hijo, porque no llora, porque se la pasa trabajando, y como no hay esa comunicación, no cultivamos el afecto, no lloramos juntos, nos empezamos a separar, y después de la muerte de un hijo, es tan normal la separación. ¿Por qué? Porque no supimos tener ese encuentro, no supimos cultivar ese afecto, no supimos mantener esa comunicación como pareja. Llorar juntos y salir adelante juntos. Otra recomendación es prestar atención y consolar a nuestros hijos. Nos la pasamos llorando por el hijo que se fue, que muchos hijos que están vivos me dicen, ¿por qué no me morí yo? Si yo me hubiera muerto, mi mamá no estaría llorando tanto porque tendría el hijo por el que está sufriendo. Los hijos son parte del duelo. No los dejemos a un lado, tengan la edad que tengan. Respetar el dolor del cónyuge. ¿Por qué? Porque lo sentimos diferente. Él lo puede sentir más que yo. Es un hijo el que murió y nos duele por igual, pero lo manejamos de forma diferente. Y si nos damos cuenta de que no podemos hacer todas esas recomendaciones, es cuando nos debemos dar cuenta que hay que consultar a un profesional. Y un profesional del duelo es el tanatólogo. El psicólogo lo ve de una forma diferente, igual el psiquiatra. Si trabajamos en forma conjunta,
es excelente, sería lo mejor para las personas. Evitar tomar responsabilidades o decisiones importantes. No saques la ropa inmediatamente del que se fue, así haya sido separación o muerte. Hay que vivir el proceso de duelo, todo tiene un tiempo y todo tiene un momento y un instante. Por eso es importante buscar quien nos dé asesoría y quien nos dé un acompañamiento en este proceso de duelo. Es importante que no te sientas solo, es importante que sepas que como persona tienes derecho a expresar todas tus emociones y si no sabes cómo hacerlo, es un buen momento para aprender y tener un cambio de vida, porque vida tenemos una, y que cuando nos llegue la cita del final, aprendimos a vivir, que es la esencia de la tanatología, vivir a plenitud tu vida. Siguiente, por favor. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres transitar tu vida en medio de esta contingencia? Dentro de los procesos de duelo, que son 5 las etapas que yo les estoy compartiendo, tú tienes 4 formas de enfrentar esta contingencia con toda la información que tenemos, con todo el exceso de información, todo el exceso de tiempo que antes no teníamos para nosotros mismos. ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Quedarte en una zona de miedo? ¿Quedarte en una zona de aprendizaje o quedarte en una zona de crecimiento? Acuérdate, tienes 2 opciones, vivir la vida y disfrutarla aprendiendo o echándotela a perder, jodiéndotela, ¿sí? Tienes 3 zonas. ¿En cuál zona quieres transitar? ¿Cómo quieres enfrentarlo? Esa es una nueva situación, no la podemos cambiar. Tenemos que aprender a convivir de una forma diferente, de una forma sana, en un proceso de duelo, en donde cuando nos van a entregar una urna, no tengas atorado un te amo, un te quiero, gracias por todo lo que me diste. Aprendamos a vivir el día a día en medio de esta contingencia, siendo tú, siendo persona, siendo hombre, siendo mujer, siendo esposo, esposa, hijo, hija, parte de una sociedad, pero siendo tú mismo, recuperando a la persona, primero tú, luego tú y siempre tú, y no es egoísmo, es ser, es reconocerte. Yo me quiero, yo me admiro, yo me respeto, yo soy persona, yo soy Lidia Holguín, y estamos aquí para acompañarnos y entender que esta vida es una oportunidad y hay que vivirla al máximo, pero de una manera sana, de una manera competitiva, no con los demás, sino conmigo mismo. Siguiente, Jessy. Y con esto voy cerrando. ¿Cuál es el proceso de duelo? En el proceso de duelo, si es posible volver a vivir a la vida, volver a amar y volver a sonreír, si te diste la oportunidad de procesar tu duelo de una manera sana. Y entonces, como la mariposa, finalmente nace la mariposa y el duelo se termina. Cerramos ciclo. Yo me quiero, yo me admiro, yo me respeto. Siguiente, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es tiempo de cambiar, es tiempo de una metamorfosis, pero en esa metamorfosis, lo primero que debes de reconocer, soy persona, soy mujer, soy Lidia Holguín, me quiero, me admiro y me respeto. Esa es la esencia de la tanatología y de saber enfrentar un proceso de duelo. Siguiente. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Recuerda, me quiero, me admiro, me respeto. Soy persona, soy mujer. Este podcast nació como ventana para aquellas personas que merecen un reconocimiento especial por su trayectoria, sin distinción de edad, profesión, actividad. Ella era ideal para platicarnos sobre las pérdidas. Este era su tema. Hoy su partida significa una ausencia que deja aprendizaje, sueños por cumplir, mucho amor, pero sobre todo una gran sonrisa hacia la vida. Porque la vida sigue. Y eso siempre nos enseñó. Gracias por todo, Lidia. Gracias por todo, Lidia. Te llevo en mi corazón. Gracias.